Hola a todos, aquí les habla Caballero Cero con el proyecto de Let It Be, Abbey Road y la separación. Artículo principal, separación de The Beatles. Edificio de Apple en el N3 de Savile Row 2007, aprox. John Lennon cantando Give Peace a Chance, en 1969. Aunque Let It Be fue el último álbum lanzado por la banda, la mayor parte de su contenido fue grabado antes de Abbey Road. Inicialmente llamado Get Back, Let It Be se originó de una idea que Martin atribuye a McCartney: preparar nuevo material e interpretarlo por primera vez en un concierto, grabarlo para un nuevo álbum y filmar sus sesiones de grabación. En este caso, mucho del contenido del disco vino del trabajo en estudio, muchas horas de las cuales fueron capturadas en película por el director Michael Lindsay. Martin dijo que los ensayos y la grabación para el proyecto, que ocuparon gran parte de enero de 1969, no eran en absoluto una experiencia feliz. Fue una época en la que las relaciones entre los miembros de The Beatles estaban en su punto más bajo. Agravado por las relaciones entre McCartney y Lennon, Harrison abandonó la banda por una semana. Regresó con el teclista Billy Preston, que participó en los últimos 10 días de las sesiones del álbum y que fue acreditado en el sencillo Get Back, el único músico en recibir tal reconocimiento en una grabación oficial de The Beatles. Los miembros de la banda habían llegado a un punto muerto pensando en una localización para realizar el concierto, rechazando, entre otros escenarios, un barco en el río Támesis, el desierto de Túnez y el Coliseo de Roma. Finalmente, la actuación en vivo de The Beatles, acompañados por Preston, fue filmada en la azotea del edificio de Apple Corps en el 3 de Savile Row, Londres, el 30 de enero de 1969. El ingeniero Glyn Johns trabajó durante meses reuniendo varias iteraciones posibles para un álbum definitivo de Get Back, mientras que la banda se volvió a otros asuntos. El problema llegó con la necesidad de nombrar un asesor financiero, necesidad que se había hecho evidente al no estar ya Epstein para gestionar los asuntos de negocio del grupo. Lennon estaba a favor de Allen Klein, que había negociado los contratos de The Rolling Stones y otras bandas del Reino Unido durante la invasión musical británica en los Estados Unidos. La elección de McCartney fue John Eastman, hermano de Linda Eastman, con quien McCartney se casaría el 12 de marzo de 1969. 8 días antes de que lo hicieran Lennon y no se pudo llegar a ningún acuerdo, así que ambos candidatos fueron nombrados para el mismo puesto. A causa del conflicto, se perdieron varias oportunidades de operaciones financieras. Martin se sorprendió cuando McCartney se puso en contacto con él y le pidió que produjera un nuevo álbum, ya que las sesiones de Get Back habían sido, según el productor, una experiencia desagradable y que había pensado que era el final del camino para todos nosotros. Se habían convertido en personas desagradables, para ellos mismos como para las demás personas. Las sesiones de grabación de Abbey Road se iniciaron a finales de febrero de 1969. Lennon rechazó el formato propuesto por Martin de una obra musical continua, y quería que sus propias canciones y las de McCartney ocuparan partes separadas del álbum. El formato final, con canciones individuales en la primera parte y la segunda comprendiendo un largo medley, fue un concepto sugerido por McCartney. El 4 de julio, mientras iba progresando el trabajo en el álbum, apareció el primer sencillo de un miembro de The Beatles en solitario, Give Peace a Chance de Lennon, acreditado a la Plastic Ono Band. La completación de I Want You So Heavy, de Abbey Road, el 20 de agosto, fue la última vez que los 4 Beatles estuvieron juntos en el mismo estudio. Lennon anunció su salida al resto de la banda el 20 de septiembre de 1969. Pero se llegó a un acuerdo por el cual no se haría ningún anuncio público hasta que no se resolvieran algunos asuntos legales pendientes del grupo. Lanzado 6 días después de la declaración de Lennon, Abbey Road vendió 4 millones de copias en 2 meses y encabezó las listas del Reino Unido durante 11 semanas. Su segunda pista, la balada Something, se publicó también como sencillo, la primera y única composición de Harrison en aparecer como un lado A en los sencillos de The Beatles. El 3 de enero de 1970 se grabó la última nueva canción de The Beatles, I'm Mine, de Harrison, para el aún incompleto álbum Get Back. No había participado Lennon, que se encontraba entonces en Dinamarca. Para completar el álbum, ahora retitulado Let It Be, Klein dio en marzo las cintas de grabación de Get Back al productor estadounidense Phil Spector. Conocido por su característico muro de sonido, Spector había producido recientemente el sencillo en solitario de Lennon, Instant Karma. Además de remezclar el material de Get Back, Spector editó, empalmó y sobregrabó en varias de las pistas que The Beatles habían concebido como grabaciones en vivo.
McCartney estaba insatisfecho con el tratamiento que Spector le dio al material, y particularmente con la orquestación en The Lone and Winding Road, que involucró a un conjunto de un coro y una orquesta de 34 piezas instrumentales. Intentó, por ello, sin éxito detener el lanzamiento del álbum en la versión de Phil Spector. Finalmente, McCartney anunció públicamente la separación del grupo el 10 de abril de 1970, una semana antes de la publicación de su primer álbum en solitario, McCartney. Las primeras copias de su primer álbum en solitario incluían una nota de prensa con una autoentrevista explicando el final de The Beatles y su esperanza cara al futuro. El 8 de mayo se lanzó el álbum Let It Be, producido por Spector. El sencillo que lo acompañaba, The Lone and Winding Road, fue la última publicación de la banda, apareciendo en los Estados Unidos, pero no en Gran Bretaña. El documental Let It Be le siguió más tarde en ese mes. En la ceremonia de los Oscars del siguiente año ganó el Oscar a la mejor banda sonora mejor adaptación musical de 1970 por la canción Let It Be. The Sunday Telegraph la calificó como una película muy mala, pero al mismo tiempo enternecedora. Sobre la ruptura de esta tranquila, geométricamente perfecta, y alguna vez atemporal familia de compañeros. Más de una reseña crítica había comentado que algunas pistas de Let It Be sonaban mejor en la película que en el propio álbum. Observando que Let It Be es el único álbum de The Beatles que solía ocasionar reseñas negativas, incluso hostiles, AllMusic lo describió como en conjunto, un álbum menos valorado. McCartney, en particular, ofrece algunas joyas la canción al estilo gospel Let It Be, que contiene alguna de sus mejores letras. Head Back, uno de sus temas más rockeros. Y la melódica de Lone and Winding Road, arruinada por la sobreproducción de Spector. McCartney presentó una demanda para la disolución de The Beatles el 31 de diciembre de 1970. Las disputas legales continuaron mucho tiempo después de la ruptura de la banda, y la disolución de la asociación no surtiría efecto hasta 1975. Después de la separación. 1971, 1980, poco antes, y después de su separación oficial, cada uno de los miembros de la banda publicó álbumes en solitario, aunque algunos de sus discos contenían contribuciones de los otros miembros. Ringo 1973, The Ringo Starr, fue el único álbum que incluía composiciones e interpretaciones de todos ellos, aunque en canciones grabadas por separado. Harrison mostró su conciencia sociopolítica al arreglar el concierto para Bangladesh en la ciudad de Nueva York en agosto de 1971, junto al maestro del sitar Ravi Shankar, ganando así respeto por su contribución a la ayuda de aquel país, devastado por la guerra con el consiguiente refugio de una parte de la población al país vecino, la India, y un posterior desastre natural en forma de ciclón. Aparte de una inédita jam session de 1974 aparecida después en el bootleg Totten Snore in 74, Lennon y McCartney nunca más volvieron a grabar juntos. En 1973 se lanzaron dos dobles LP que contenían los grandes éxitos de The Beatles compilados por Allen Klein, 1962, 1966 y 1967, 1970, comúnmente conocidos como el álbum rojo y álbum azul, respectivamente. Cada uno obtendría con el paso del tiempo un disco multiplatino en los Estados Unidos y una certificación de platino en el Reino Unido. Entre 1976 y 1982, EMI y Capitol lanzaron una oleada de álbumes recopilatorios de The Beatles sin la participación de los miembros del grupo. El único de todos ellos que incluyó material inédito fue The Beatles at the Hollywood Bowl 1977, que contenía una selección de dos conciertos de The Beatles durante sus giras de 1964 y 1965 en los Estados Unidos. Todos estos discos recopilatorios fueron suprimidos del catálogo oficial Capitol EMI, incluyendo The Beatles at Hollywood Bowl al reeditarse la discografía original inglesa del grupo en CD para todo el mundo en 1987. La fama y música de The Beatles fueron explotadas comercialmente de diferentes maneras, fuera del control creativo del grupo. En 1977 se inauguró un musical en Broadway llamado Beatlemania. Era una revista nostálgica interpretada por 4 músicos imitando a The Beatles, y que gozó de una gran popularidad, de manera que se sacó de ella 5 producciones por separado para sus correspondientes giras mundiales. En 1977 The Beatles trataron infructuosamente de evitar el lanzamiento del álbum Live at the Star Club in Hamburg, Germany. 1962.
Esta edición independiente contenía grabaciones realizadas por el grupo durante su estancia en Hamburgo, hechas con un equipo básico de grabación y un solo micrófono. SGT Pepper's Lonely Hearts Club Band 1978, una película musical protagonizada, entre otros, por los Bee Gees y Peter Frampton, fue un fracaso comercial y artístico. En 1979, la banda demandó a los productores del musical Beatlemania, llegando a pedir varios millones de dólares en la demanda. La gente estaba pensando que The Beatles eran del dominio público, dijo Harrison. No se puede ir por ahí hurtando el material de The Beatles. Bueno, adiós a todos, les tendré la parte 4. Les mando saludos.